Martín, a mí siempre me gusta intentar ir hacia atrás, al momento cero, para tratar de entender cómo es que surgen las cosas para poder mirar a futuro qué es lo que podemos esperar. Si querés bajar un poco, Ezequiel. Es decir, ahí en esta diapositiva, mi idea es ir hacia lo más simple. Supongamos, imaginemos el clásico modelo que capaz ya lo vieron. De hecho, yo estuve ayer conversando un poco con Ezequiel de cuál era el conocimiento de ustedes, y tengo entendido que algo ya han visto, pero la idea es irlos al modelo de pensar en una sola persona, en una isla, donde lo primero que va a enfrentar son necesidades, y no hay un stock de riqueza generado para poder consumir. Todo lo que quiera llevar a cabo tiene que hacer un trabajo, tiene que actuar para poder solucionar esas necesidades que tiene. Necesidades como pueden ser comida, como va a ser vivienda, como va a ser vestimenta, son todas necesidades para poder subsistir, para poder sobrevivir. Por lo tanto, tiene como limitante el tiempo, y de hecho el tiempo lo va a tener que pagar por adelantado, porque va a tener que trabajar para poder luego conseguir esos bienes que precisa para poder sobrevivir. Entonces, como primer punto, la situación inicial del hombre es la de pobreza. La riqueza es algo que se debe generar, y para generarse hay que actuar. Y el factor de producción es su propio trabajo. ¿Okay? Entonces, acá hay un punto muy importante, imaginemos una situación donde el hombre solía comer lo que podía recolectar de los árboles y lo que se encontraba al alcance de su mano, pero supongamos que un día toma la decisión de postergar parte de ese consumo actual para poder tomarse el tiempo que dedicaba a recolectar a buscar algún sistema, alguna máquina, alguna herramienta, mejor dicho, que le permita recolectar el árbol, pero de la parte de más arriba, para poder llevar una recolección mayor. Entonces, debe decidir postergar parte de su consumo actual para dedicarlo a intentar ser más productivo, y una vez que lo logra, vas a tener una producción mayor y una posibilidad de consumo futuro aún mayor. Eso pasa a implicar la posibilidad de haber ahorrado. ¿Y el ahorro qué le permite ahora a este individuo? Y bueno, ahora con el ahorro, sabiendo que tiene disponibilidad de consumo por un tiempo más prolongado, es poder dedicarle tiempo a otros bienes que él necesita, o sea, mejorar su vivienda, mejorar su vestimenta. Entonces, aquí vemos la importancia del concepto del ahorro y su vinculación con el tiempo. Por eso ahí hago la mención de la agricultura como un momento fundamental en la evolución económica del hombre, porque en el momento en que el hombre pudo guardar parte de las semillas de lo que consumía para poder sembrarlas y cosecharlas la campaña que viene, empezó a extender su horizonte temporal de saber que iba a tener producción de alimentos para la próxima campaña, y poder así ganar tiempo y dedicárselo a otros bienes necesarios para poder también empezar a extender su horizonte temporal. Si querés, Ezequiel, baja a la siguiente diapositiva. Bien. Además, lo que iba a decir es, la producción es un concepto continuo, no hay un stock eterno. O sea, digamos, el hombre debe estar actuando de manera constante si quiere continuar con su vida. Los stocks se van reduciendo, de hecho los stocks son perecederos. Entonces la producción es un concepto continuo. Ahora vayamos a un modelo en donde incorporamos más islas o incorporamos más personas a la situación de Robinson Crusoe, y por ende probablemente lo que ustedes piensen como primera situación es, lo primero que va a suceder es una división del trabajo. O sea, si nuestro Robinson Crusoe se estaba dedicando a la alimentación, a la producción de alimento, él continuará con eso, y habrá otro que intente
generar las maderas para mejorar las viviendas, y otros que las telas para poder vestirse, y algunos que intenten poder entender la naturaleza para poder conocer más sobre la salud, y así ir especializándose de manera de poder generar esos distintos bienes necesarios para la subsistencia, y la posibilidad de especializarse. Y cuando el hombre se empieza a especializar, empieza a ser más productivo porque tiene mayor conocimiento de lo que está produciendo. Por ende, si cada uno de estos hombres que hemos incorporado al modelo empezó a especializarse, la manera en que los productos generados, porque también va a ser productos de servicios generados, para que le lleguen a cada individuo, va a ser a través del comercio. Entonces esto abre la oportunidad del comercio entre estos distintos individuos. El primer modelo que muchos conocen debe ser el del trueque. Digamos, intercambiar directamente producto por producto. Entonces, si nuestro Robinson Crusoe producía, vamos a suponer, trigo, que cambie una bolsa de trigo por el otro que producía mesas. Ya vemos una complejidad en ese modelo. El modelo del trueque es complejo porque es muy difícil que haya necesidad de ambos lados. O sea, no siempre es necesaria la misma cantidad de el producto que produce cada uno. Es difícil, hay productos que son indivisibles. Es difícil asignar una relación, digamos, decir, bueno, cuántas bolsas de trigo vale cuántas sillas, cuántas mesas. Entonces, la posibilidad de llevar la comercialización a través del trueque tiene una problemática clara. Eso hace que surja el dinero, un bien común que se use como medio de cambio, donde todos los bienes se relacionan a ese bien. ¿Cuáles son las características que toma ese bien? Y bueno, las características son las de lo que decía recién, medio de cambio. Todos tienen aceptación de ese bien a cambio del que producen. Por otro lado, unidad de cuenta. ¿Qué queremos decir con unidad de cuenta? Y bueno, lo que decíamos recién, era muy complejo en el trueque decir, bueno, si yo produzco trigo, mis bolsas de trigo valen tantas sillas, pero también valen tantos litros de agua, pero también valen tantas horas de la atención del que se dedique a la salud. Es muy difícil mantener un sistema de precios en una economía de trueque. Lo que viene a solucionar la moneda es la unidad de cuenta. Y por último, la reserva de valor. Si antes mencionábamos que en Robinson Crusoe lo que había producido de más lo podía ahorrar para estirar su horizonte temporal y poder guardarlo para consumo futuro, la moneda viene a hacer eso, pero de una manera mucho más perfecta, porque la moneda pasa a ser imperecedera. Por eso ahora, cuando vemos un poco de cómo fue la historia de la moneda, vamos a ver que hubo monedas que fueron superando a otras en base a sus cualidades. Como sabrán, hubo monedas relacionadas a semillas, o monedas relacionadas a productos que eran perecederos, y eso hizo que caigan en el tiempo como moneda, porque no llegaban a cumplir bien el rol de moneda. Y, digamos, y estas tres características lo que terminan permitiendo es el cálculo económico. El hombre, cada vez que decide actuar, que decide emprender una acción en pos de producir algo, generar algo, previamente hace un cálculo económico respecto del resultado de la acción. Es imposible llevar un cálculo teniendo en cuenta el impacto de los costos que pueda tener lo que quiera producir, si no hay una relación, y esa relación te la da la moneda. Si querés avanzar a la siguiente diapositiva. A ver, es un tema que también capaz que ya lo conocen bien, pero bueno,
la moneda primero ha pasado por lo que era el dinero o mercancía. Ahí en la imagen pueden ver lo que representa la sal, en algún momento fue la sal, en algún momento fueron distintas piedras, terminó siendo el oro. ¿Y qué es el dinero mercancía? Bueno, el dinero mercancía es dinero representado por un bien que vale por sí mismo. ¿Okay? Ese bien tiene una demanda por sí misma para utilizarse en alguna otra, con algún otro rol que no sea como dinero, y lo que tiene de bueno, atractivo como dinero es que en el caso de que sea imperecedero, vamos, que muchas veces son los roles que terminó cumpliendo el oro, es imperecedero, que es raro, o sea, no es fácil de obtener el oro. Y ahora voy a explicar por qué es importante eso, que es homogéneo, digamos, no es una pepa de oro es igual a otra pepa de oro, a menos que la quieran mezclar con otro metal, es la misma, no es que hay mejor calidad del oro. Y un punto que probablemente fue el que terminó llevando al dinero de mercancía es la dificultad del almacenamiento. Pero estos puntos previos eran importantes. ¿Y por qué son importantes? Y porque el que sea raro, el que sea homogéneo y imperecedero, ya hablamos, pero especialmente el que sea raro, hace que el dinero no esté sujeto a grandes fluctuaciones. Si yo voy a dar un ejemplo. En los Estados Unidos, en siglos XVIII, hubo un momento en que se usó el tabaco como dinero. Tabaco encima que tiene el problema de ser perecedero, o sea que había que tomarse el recaudo de poder guardarlo bien para evitar que sufriera daños. Pero el problema más grande es que el tabaco se puede cultivar y se puede agrandar el stock de tabaco, y fue lo que terminó sucediendo. El tabaco empezó a valer más como dinero que como mercancía en sí misma, entonces los productores empezaron a producir más tabaco, y lo que terminó provocando fue un altísimo nivel de inflación. Ahora después vamos a hablar un poco de lo que es la inflación hoy en día, pero ya es una mención para ver lo que sucede y por qué es importante las bajas fluctuaciones del valor. Si querés avanzar a la siguiente diapositiva. Esto es una noticia que salió el año pasado en el diario, fíjense, 27 de junio de 2019, cómo a veces hay una mezcla que tiene la gente en interpretar qué es el dinero y qué es la riqueza. El título del diario decía: el asteroide que puede convertir en multimillonarios a todos los habitantes de la Tierra. El objeto espacial contendría suficiente metales pesados como para que cada habitante de nuestro planeta reciba $1 billón. A ver, lo que interpretaba el que escribió la nota es que como el asteroide tenía una cantidad de oro, de distintas piedras preciosas, valuadas a los precios que tenían esas piedras en la Tierra en ese momento del año, si nos dividiéramos ese asteroide para todos, nos haríamos todos millonarios. Y acá la verdad que primero, hay un pobre entender de lo que es el dinero, porque, primer punto, el valor que tenían en ese momento el oro, las distintas piedras preciosas que podía tener el asteroide, era con la cantidad que había en la Tierra en ese momento. ¿Qué es lo que va a pasar inmediatamente después de que supongamos que sucediera lo que sugiere el autor de la nota en ese momento? Y el valor del oro de todas esas piedras caería. ¿Seríamos más ricos la gente del mundo? No. El stock de bienes, del resto de los bienes, lo que comemos, lo que nos vestimos, las computadoras, seguiría siendo exactamente la misma. Por ende, el dinero no es riqueza. El dinero es un bien clave y fundamental para el desarrollo de la economía, pero el dinero no se come. Si quieren, avanzar a la siguiente. No, mejor volví a la 2 para atrás. A ver,
Para terminar con el concepto de moneda, o sea, habíamos hablado del dinero de mercancía y después pasemos al dinero fiduciario, que ahora va a ir con la diapositiva que vimos recién de cuando arranca la banca. Pero el dinero fiduciario es cuando lo que pasamos a aceptar como moneda de intercambio es directamente un papel que no tiene un valor por sí mismo, sino que o puede ser respaldado, o en realidad también lo que sucede es que tenemos confianza en quien lo emite. Entonces, por eso todos aceptamos ese bien a cambio de nuestros bienes, a cambio de nuestro trabajo. Y la evolución del sistema monetario de la actualidad es, de 1870 a 1914, los países operaban con lo que era patrón oro, o sea, se usaba dinero fiduciario, pero los bancos tenían guardados la cantidad de oro a cambio de los billetes que circulaban en la economía. En 1914 se rompe esto, porque comienza la Primera Guerra Mundial, y como vamos a ver posteriormente, una de las maneras habituales de financiarse para los gobiernos es la de la emisión. Entonces había que romper ese patrón oro para poder emitir y poder romper la conversión existente. A partir de 1944, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, hasta 1973, se instaló lo que fue el sistema de Bretton Woods, donde únicamente Estados Unidos tenía una relación de dólar con el oro, una relación de conversión, donde la Fed, que es el Banco Central Americano, tenía el stock de oro a cambio del circulante de dólares, y el resto de las monedas del mundo eran cambiables a dólares. O sea, los bancos del resto del mundo tenían dólares. Y a partir de 1973 ya se rompe también el sistema dólar-oro que había en Estados Unidos con Nixon, se rompe, y es donde también comienza un importante ritmo de inflación en los Estados Unidos, porque ya no está obligado a tener el stock de oro que respalde el circulante. Entonces, si querés avanzar 2 diapositivas. Ezequiel, vos decime cómo venimos con el tiempo, yo estoy hablando y ni miro el reloj, así que decime vos. Vamos bien, cuando queden 5 minutos antes de que se cierre, aviso y ahí volvemos a entrar con un nuevo link. Excelente. A ver, breve repaso de, digamos, lo que es la banca moderna. El comienzo de la banca actual, principalmente cuál fue el servicio que ofrecía, y bueno, el cuidado del dinero. Si en otro momento hablábamos de monedas de oro, monedas de plata, digamos, un stock que puede ser pesado, complicado de cuidar y de guardar, que puede ser peligroso para que sea robado. Lo que pasó a ofrecer la banca es el cuidado de ese dinero. Y a cambio, como posibilidad para comerciar, es poder generar un sistema de pagos, es el PAG-SA, digamos. Yo tengo guardado mi stock de monedas de oro en el banco, y sería lo mismo que un cheque. Entonces, en vez de yo, cuando quiero comerciar, llevar la cantidad de oro necesaria, yo podía emitir un cheque con el PAG-SA y darlo a cambio del bien que esté comprando, y que pueda contar con eso con quien comercie en el banco, y que se haga dueño de esa cantidad de oro. Así evitar la movilidad de las monedas. Fíjense que esto pasa, el PAG-SA pasa a operar como una moneda, y una moneda fiduciaria, porque en realidad está haciendo únicamente como respaldo, digamos, está teniendo el respaldo del dinero que hayan dejado los clientes del banco en el banco. Y después, como otro servicio que estaba dando el banco, la posibilidad de ofrecer préstamos en base a su capital y los depósitos que reciba de sus clientes. Si querés avanzar a la siguiente diapositiva. Bueno, lo que empezaron a ver los gobiernos, que en la posibilidad del dinero fiduciario
que estaban generando los bancos debía ser centralizada por el Banco Central, digamos, centralizada por el Estado. ¿Cómo? A través del Banco Central. Entonces se crean a fin de 1800, principios de 1900, dependiendo del país, lo que son los bancos centrales, encargados de regular el sistema financiero, controlar la oferta monetaria, operar de prestamista de última instancia y de control del tipo de cambio. Regular el sistema financiero, bueno, va a ser quien le diga a los bancos el nivel de encajes que pueden tener, quien le diga a los bancos el nivel de cómo se otorgan los créditos, qué nivel de crédito por sobre el patrimonio del banco puede existir, y distintas regulaciones que le baje al sistema bancario. Cuando mencionaba lo de los encajes, por si alguno no está al tanto, el encaje, digamos, si, vamos a hacer un ejemplo, si al banco se le depositan 100 pesos y el banco los presta, el banco está obligado de esos 100 pesos que le depositaron, quedarse con un porcentaje de eso, por si vienen algunos de los depositantes a querer llevarse parte del dinero y tener cierta liquidez para poder devolverla, porque si el banco la presta, supongamos que el encaje es del 10%, entonces se queda con 10 pesos de esos 100, 90 los presta, pero los 90 esos van a depender de cuando a quienes fueron prestados tenga que cancelar el crédito. Y si los 100 depositados vienen a reclamar, necesita cierta liquidez para poder pagar esas exigencias. Por eso existe un nivel de encaje que lo decía, hay un nivel de encaje legal decidido por el Banco Central, y después obviamente los bancos, dependiendo de la situación, pueden decidir tener niveles de encaje superiores. El control de la oferta monetaria, y esto va a ser a través de la emisión o quitar dinero de la economía, que ahora lo vamos a seguir viendo, prestamista de última instancia. Y bueno, esta es lo que hace el Banco Central cuando un banco enfrenta una situación, supongamos que lo que hablábamos recién de los encajes. El nivel de encaje era del 10%. Y de repente, por una situación económica, todos los depositantes quieren ir a reclamar sus pesos, entonces el reclamo es mayor a los 10 pesos que tiene de encaje el banco. Bueno, lo que hace el Banco Central es actuar de prestamista de última instancia, prestarle a ese banco puntual lo que necesita para poder enfrentar esa situación de falta de liquidez y poder evitar que el banco quiebre ante la falta de liquidez para poder devolverle a los depositantes que están reclamando su dinero. Lo que vale ahí hacer mención es, muchas veces lo que ha provocado este rol de prestamista en última instancia es a los bancos a tomar riesgos mayores que los que tomarían si no existiera, sabiendo que ante cualquier adversidad el Banco Central va a poder salir a operar de prestamista de última instancia, puede llevar a que los bancos tomen riesgos mayores. Y por último, el control del tipo de cambio, que esto va muy emparentado con también su control de la oferta monetaria. Ahora después lo podemos ver un poco más. Si querés, Ezequiel, baja un poco. No sé por qué quedó corrido la palabra activo, pero bueno. No, estaba en la presentación en PDF, así que no se puede cambiarlo. Pero no importa, a ver. Este es un bien pequeño estado contable de lo que es el Banco Central. Pero del lado del activo es lo que tiene como respaldo, que serían el oro y divisas. Y por el otro lado, créditos, que pueden ser, digamos, créditos probablemente de deuda pública, que es deuda que le haya comprado al Estado. Y por el lado del pasivo está lo que es el efectivo, digamos, los billetes que nosotros tenemos en la billetera es el pasivo del Banco Central, porque el Banco Central va a ser el que tenga que respaldar ese billete. Otros pasivos, que hay entre otros pasivos, es lo que venimos escuchando en los últimos años como las LELIQs o las LEBACs. En el caso de las LELIQs son letras líquidas que tiene
el Banco Central con el sistema bancario, y las LEBACs eran letras del Banco Central que las podían tener tanto con bancos, pero con individuos. Depósitos de los bancos en el Banco Central y otros tipos de depósitos. Entonces, esa es la situación contable del Banco Central. Si querés baja un poco. Perfecto. ¿Cómo se financia el gasto público? Si te parece, Agustín, lo cerramos y hacemos un nuevo link porque quedan 2 minutos para que puedas hablar tranquilo. Dale, entonces, me la mandás por WhatsApp. Perfecto. Le digo a los chicos que en Edmodo, que es la red que utilizamos, ahí encuentran el nuevo link para volverse a sumar, ¿sí? Así que bueno, ahí nos sumamos de nuevo, así continuamos. Gracias. ¿Me está dejando terminar? Nomás, Agustín, dale. Perfecto. Bueno, entonces ahí hemos pasado a preguntarnos cómo se financia el gasto. Esto es algo que ya sabrán. El gasto público se puede financiar a través de impuestos, obviamente, a través de deuda que pueda tomar el Estado, que obviamente esa deuda se va a terminar pagando con impuestos futuros, o a través de la emisión monetaria, o sea, a través de adelantos que le puede hacer el Banco Central al gobierno, al Estado. Si bien ahí en ese gráfico es un simple gráfico de oferta y demanda monetaria, donde la línea vertical es la oferta monetaria, porque la oferta monetaria es recta porque en un momento del tiempo es una sola, por eso no tiene una pendiente, la pendiente es directamente vertical. Y fíjense lo que sucede una vez que el Banco Central emite, se desplaza hacia la derecha esa oferta monetaria, manteniéndose el mismo nivel de precios. O sea, esto es lo que sucedería si el banco, si no había expectativas de incremento de los precios, y de la noche a la mañana aumenta la oferta monetaria y se desplaza a ese punto. Teniendo la demanda monetaria, que es la curva con pendiente negativa, ven ahí el efecto sobre la tasa de interés. Ahora, cuando empecemos a hablar del efecto de la inflación, ¿qué nos va a terminar pasando? Y bueno, el nivel de precios se va a mover, entonces lo que vemos ahí como P0 va a pasar a ser P1, o sea, un incremento en el nivel de precio, y eso va a volver a desplazar la curva de oferta monetaria al nivel original. Ok. Si querés avanzar a la siguiente. A ver, efectos de la emisión. En Argentina a veces es complicado decir algo que en el mundo ya es algo aceptado, lógico y que ni se discute, pero lo que podemos ver como efecto de la emisión es la consecuencia sobre el nivel de precio, ¿no? Sobre la inflación. Muchos conocen, la clásica definición de inflación es un aumento generalizado del nivel de precios. Pero yo acá puse otras dos interpretaciones que a mí me gustan, que es el crecimiento del dinero, un crecimiento del dinero superior al crecimiento de los bienes y servicios, o que el incremento de la oferta monetaria esté por encima de la demanda de la gente. ¿Qué quiero decir con esto? Vayamos al ejemplo, ¿saben qué? Al ejemplo que les había dado del corte del diario, donde el periodista esperaba un incremento de la riqueza por la mayor cantidad de piedras preciosas que pudieran venir. Supongamos que eso es el dinero. Que en realidad lo que nos cae es un meteorito, pero que tiene pesos, que son todo billetes de pesos que nos caen a todos. El stock de bienes, ¿cómo está? ¿Se mantiene? ¿Sigue igual o no? Sí, se mantiene. Lo único que aumentó fue la cantidad de dinero. Entonces la relación de bienes respecto a dinero es que el dinero pase a valer menos.
porque hay más dinero respecto a la cantidad de bienes. Entonces, si el dinero pasa a valer menos, en relación a los bienes suben el precio, pero en realidad es por una caída del valor del dinero. ¿Eso qué hace? Que los precios aumenten y que lo veamos como el efecto de inflación. Por ende, en economías donde el crecimiento del dinero sea superior a lo que es el crecimiento de los bienes, lo que vamos a terminar viendo es un crecimiento de los precios. Un crecimiento de los precios por encima del crecimiento de las cantidades. Hoy, en la segunda definición de incremento de la oferta monetaria por encima de la demanda de la gente, ¿para qué demanda la gente dinero? Y una de las principales demandas de dinero es para poder realizar las transacciones por bienes y servicios. Bueno, si la oferta monetaria va por encima de la demanda de dinero, lo que vamos a tener es un efecto inflacionario. Recién en el ejemplo que hablábamos, era un ejemplo donde todos estábamos recibiendo el dinero en simultáneo. O sea, cayó el meteorito y nos cayó a todos proporcionalmente igual la cantidad de dinero. Pero ¿cómo suele suceder en la economía? ¿Cómo llega esa emisión al mercado? No nos llega así como con el meteorito. Aparece a través del Banco Central. Entonces, sí hay efecto riqueza para quien reciba primero el dinero. Recién veíamos que en el ejemplo del meteorito, donde todos recibíamos en partes proporcionales, no hay un efecto riqueza. Digamos, todos teníamos más billetes, pero a su vez los precios de los bienes habían aumentado, entonces la cantidad de bienes a consumir continuaba siendo la misma que previa al meteorito, o sea, no hubo un efecto riqueza donde saliéramos beneficiados. Pero en la realidad, una vez que el Banco Central lo provee de dinero al gobierno, el gobierno está en una situación donde los precios son los anteriores a la emisión, los precios de la economía son anteriores a la emisión, por ende, la capacidad de compra del billete que tiene continúa siendo previo al efecto inflacionario. O sea que el Estado va a poder disfrutar del efecto riqueza de haber generado ese dinero. ¿Quiénes van a ser los segundos en el orden? Y bueno, el sistema bancario, porque el Banco Central, esa liquidez que tiene, la traslada a través del sistema bancario. Entonces los bancos van a poder contar con ese dinero y van a ser los segundos en poder contar con ese efecto riqueza. Obviamente que ese efecto riqueza se va a ir reduciendo a medida que esos billetes llegan a la economía y empiezan a provocar el incremento de los precios y a neutralizarse el efecto riqueza que pueda generar. ¿Quiénes están por último? Sí, por último los individuos, que somos, digamos, los últimos en que nos llegue ese dinero, donde el efecto riqueza muchas veces va a estar sobre nuestros salarios, un salario, y una vez que ajuste nuestro salario, también ajustaron los precios, entonces el individuo generalmente es el que tiene el efecto de riqueza negativo, porque tuvo un incremento de los precios sin haber podido tener un incremento de su ingreso. Entonces fíjense que de qué manera puede el Estado recaudar y financiarse. ¿Cómo se recauda? A través de la emisión, a través de este efecto de riqueza positivo. Obviamente, los agentes económicos, nosotros, tenemos expectativas y este efecto de riqueza se va a poder dar en mayor medida en cuanto a los agentes económicos, a nosotros no tengamos expectativas de altos niveles de inflación. Porque ¿qué hace cuando tenemos una expectativa de altos niveles de inflación? Los precios tienden a incrementarse antes. Entonces, si los precios se incrementan antes, el efecto de riqueza va a ser inferior. Si querés avanzar a la siguiente diapositiva. Bueno, otro de los puntos de lo que habíamos hablado es que el Banco Central, una de las cosas que regula también es el tipo de cambio. El tipo de cambio puede ser fijo o flexible,
Si es fijo, el Banco Central se compromete a mantener la paridad que haya decidido de la moneda respecto a una divisa. En el caso de Argentina, intentamos mantener una paridad respecto al dólar. Y para lograr eso, lo hace vendiendo, comprando la divisa, o también títulos públicos, utilizando las reservas. ¿Ok? Y en la situación de tipo de cambio flexible, el Banco Central no interviene y el tipo de cambio pasa a ser el que surge entre la interacción y la oferta y la demanda de divisas. Obviamente que también hay puntos intermedios entre el fijo y el flexible, o sea, digamos, el Banco Central podría decidir bandas de flotación, que fue lo que pasó entre 2018 y 2019, donde el Banco Central establecieron bandas de flotación y dijeron, bueno, dentro de estas bandas, el tipo de cambio es flexible y yo no intervengo. Si lo supera para arriba o lo supera para abajo, yo ahí sí salgo a intervenir para volver a meter el tipo de cambio entre bandas. Perfecto. Entonces, yendo al tipo de cambio fijo, que es lo que viene sucediendo en la Argentina. Cuando el Banco Central empieza a ver que el tipo de cambio va a empezar a tender hacia la suba, lo que sale es a vender dólares, entonces sale a vender reservas, de manera de aumentar lo suficiente la oferta para que el precio se baje y se mantenga en el nivel que desea. Obviamente que esto va a estar afectando directamente el nivel de reservas, y lo que vemos hoy en Argentina es esto, digamos, Argentina ha estado con políticas de tipo de cambio fijo durante periodos prolongados, con niveles de inflación importantes, porque a la misma vez ha estado inyectando dinero a la economía para poder financiar el gasto público. Entonces, uno puede ver que hemos tenido crecimiento de los precios, por ende el dólar va a incrementar como un precio bien más de la economía. De hecho, es el primer bien en incrementar su precio, porque está en un mercado que es muy líquido y flexible, por ende tiende a aumentar previo al resto de los precios de la economía. Pero el Banco Central tiene una voluntad de que eso no suceda. El problema es que eso lo va a hacer contra las reservas que tenga. Por ende, eso fue lo que nos terminó sucediendo a fin del año pasado, donde para evitar continuar perdiendo reservas, intentando mantener un tipo de cambio dentro de los niveles que el Banco Central desea o el gobierno desea, establecer un cepo cambiario para evitar que exista mayor demanda de dólares. Obviamente eso va a tener después una consecuencia directa sobre la oferta de dólares, porque si los precios de la economía van a un ritmo de mayor al 50% y vos querés mantener fijo el tipo de cambio durante un periodo que ya va de más o menos 6 meses, bueno, eso te va a empezar a afectar tus exportaciones. Porque imaginemos la situación de un exportador. Sus costos van al ritmo de la inflación, de los precios internos, pero en cambio su ingreso ya quedó pisado al tipo de cambio que decidió el Banco Central. Entonces eso empieza a desincentivar las exportaciones. Y si se desincentivan las exportaciones, empiezan a ingresar menos dólares a la economía. Entonces se te empieza a reducir el stock de dólares, y eso tiende cada vez más a querer llevarte el tipo de cambio a la suba. Entonces eso es hasta cuándo puede el Banco Central mantener esta paridad cambiaria que está queriendo forzar, que en la actualidad estamos viendo cada día más regulaciones para poder lograr mantener esa paridad cambiaria. Si querés avanzar, es lo que mencionaba recién, la relación entre tipo de cambio e inflación. Tipo de cambio, muchas veces se habla de tipo de cambio competitivo. Bueno, el tipo de cambio competitivo es cuando el tipo de cambio se aumentó por encima de lo que aumentó la inflación. Entonces,
significa que los precios de la economía todavía no han llegado, digamos, los precios internos del país todavía no han llegado a aumentar al nivel que aumentó el tipo de cambio. Entonces para los exportadores se ven beneficiados porque nuestros precios locales pasan a ser baratos respecto a ese mismo bien en comparación a los precios del resto del mundo. Entonces eso va a alentar las exportaciones. Eso lo que va a terminar provocando es un ingreso de dólares, un aumento del precio por mayor demanda mundial de ese bien, y se termina acomodando el precio, y se termina acomodando el tipo de cambio, porque al haber ingresado más dólares, eso empieza a incrementar el valor del peso en relación a los dólares, porque ahora hay más dólares dentro de la economía. El caso inverso es el del tipo de cambio atrasado, que es un poco lo que hablaba recién, que es lo que nos empieza a suceder ahora en la Argentina, donde estamos manteniendo el mismo tipo de cambio que desde agosto del año pasado, cuando el nivel de inflación de agosto a ahora viene al ritmo del 50% anual. Donde los precios suben y el tipo de cambio se mantiene. ¿Qué es lo que termina provocando? Y que el que sea importador se empiece a ver beneficiado porque está importando el tipo de cambio de 60, cuando en realidad los precios en la economía van al ritmo de, como el ejemplo de recién de Argentina, al ritmo de 50. Digamos, ¿cuánto tiempo se puede mantener eso? Y el tiempo que las reservas puedan respaldar esa situación. Claramente esto va a terminar provocando que el tipo de cambio en algún momento salte y se ajuste, porque si las importaciones siguen aumentando, lo que vas a tener es una salida de dólares, una salida de divisas, por ende hay menos, la relación dólar-peso se va reduciendo, cada vez hay menos dólares contra la cantidad de pesos en la economía. Y a la misma vez, con ese tipo de cambio atrasado, estás perjudicando a tus exportadores, porque no se ven beneficiados, sino se ven incentivados a comerciar con el mundo y a traerte los dólares. Creo que hay una última slide. A ver. Bueno, es un poco hablando de lo que, entonces, terminar hablando de lo que es Argentina hoy. Hoy Argentina, como todos sabrán, Argentina tiene déficit fiscal, o sea, gasta más de lo que ingresa, digamos. El Estado gasta más de lo que le ingresa. La situación es de altísima presión fiscal, o sea, Argentina es de los países en el mundo con mayor nivel de presión fiscal, por ende es complicado para Argentina poder aumentar los impuestos y que eso le genere mayor recaudación. Es probable que si Argentina aumenta los impuestos, recaude menos. Hay algo que se llama curva de Laffer, que capaz lo conocieron, que es, imagínense una U invertida, donde por un lado en el eje horizontal uno tiene el nivel de alícuota que se le va a cobrar exactamente, ahí está un dibujo de la U invertida, es el nivel de alícuota que se le va a cobrar a la economía, y en el eje vertical el nivel de recaudación. Por ende, no implica que si uno constantemente aumenta el nivel de presión fiscal, o sea, de la alícuota, va a recaudar cada vez más. Llega un punto, fíjense que hay un punto como un punto óptimo, donde es el máximo nivel de recaudación, pero ya después de ese punto, los niveles de recaudación son menores, porque ya distintas empresas o individuos del sector privado, a ese nivel de presión impositiva, ya no pueden producir porque el resultado de su producción pasa a ser negativo, entonces no hay un incentivo a la producción. A su vez, también es posible que haya sectores que prefieran pasar al sector en negro, porque si se quedan en el sector en blanco no pueden producir, entonces lo que recaude el Estado va a ser cada vez menor. Bueno, Argentina está recontrapasada de ese punto. Argentina, si aumenta sus niveles de alícuota, recauda cada vez menos, y es lo que estamos viendo. O sea,
la recaudación argentina viene siendo negativa en términos reales, en relación a la inflación. Entonces, está con un problema de poder solventar este déficit fiscal de mayor gasto. O sea, a través de impuestos, Argentina es complicado que lo genere. Después, imposibilidad de tomar deuda. Bueno, ya todo el mundo sabe la situación de Argentina. Argentina está en una situación de renegociando cómo hacer para pagar la deuda que generó con el mundo, ver cómo la va a solventar, pero hoy en día Argentina no puede tomar deuda. Entonces, lo que estamos viendo es que la única vía de financiación simple que a Argentina le queda es la de la emisión monetaria. Por ende, es lo que estamos viendo. El Banco Central viene emitiendo desde el nuevo gobierno a un alto ritmo. Ha tenido un aumento de la base monetaria de casi el 80% desde que arrancó la cuarentena, que para morigerar el efecto sobre los precios, en parte lo que ha hecho es quitar esos pesos a través de la deuda cuasi fiscal del Banco Central. Esto es un poco más técnico, pero a ver, voy a tratar de ser lo más simple posible. Volvamos a lo que decíamos antes. El Estado necesita financiar su gasto, el Banco Central le adelanta fondos, que los usa para cancelar y también los destina a través de los distintos bancos hacia la economía. Eso va a generar que haya más pesos sobre la economía y eso te puede impactar sobre la inflación. Lo que hace el Banco Central es lo que se llama esterilización, que lo que hace es a la misma vez salir a vender deuda, lo que se llama el LELIX o LEVAX, o en este momento lo hace a través del LELIX, a la economía y volver a quitar esos pesos de la economía. Entonces, los lanzó en una primera instancia y en una segunda instancia se los vuelve a llevar, dejando en la economía deuda del Banco Central. Esto tiene un efecto de morigerar en el corto plazo la inflación porque logró quitar esos pesos. El tema es que esta deuda que generó el Banco Central van a ser canceladas con pesos en algún momento. Entonces, digamos, el día que los que tienen, en el caso de las ELIC, son los bancos, el día que los bancos digan, bueno, pagame las letras líquidas y yo no te las renuevo, el Banco Central va a tener que salir a pagarlas con emisión. Entonces, en ese momento es que todos los pesos generados van a salir con el consecuente efecto sobre el nivel de precios. Entonces, ¿cuál es la situación de Argentina hoy? Y bueno, tenemos una situación desde el lado de la emisión monetaria muy compleja, porque tenemos un gasto público alto que debe ser financiado, hemos ido impactando las distintas vías para quedarnos con muy pocos recursos, y vamos a tener las lamentables consecuencias sobre los niveles de precio y sobre los ingresos reales de la gente. Bueno, eso era un poco la presentación que había. Yo no sé si hay dudas, consultas que quieran hacerme para que vayamos hablando de lo que estuvimos viendo. Bien, dejamos entonces la oportunidad de preguntar. Antes que nada, te agradezco, Agustín, por la presentación, que fue extremadamente clara. Y también agradecer, que no lo había hecho al principio, pero también a Martín Simonetta de la Fundación Atlas, que nos hizo el contacto, ¿no? que me había olvidado. Bueno, alguno de los chicos que quiera hacer alguna pregunta, algo que no se haya entendido, o alguna pregunta también sobre alguna cuestión más de coyuntura, es decir, qué parece o cómo va a venir el trabajo, se va a poder recuperar el país o no. Bueno, las preguntas que tengan a raíz de la presentación que con tanta claridad nos ha hecho Agustín.